Bien, pues vamos a comenzar esta presentación de péndulo simple. Yo soy el profesor Antonio Herrera Escudero de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. El péndulo simple lo vamos a estudiar para pequeñas oscilaciones, para lo cual vamos a ver las siguientes 4 herramientas. Primero, todo movimiento armónico simple, abreviado como más, tiene una fuerza motora que es directamente proporcional al negativo del desplazamiento. Esto es, la fuerza es proporcional al negativo del desplazamiento. Lo que conduce a la siguiente ecuación. Fuerza igual a menos una constante de proporcionalidad por el desplazamiento. Cuando pasamos de la ecuación de proporcionalidad a la de igualdad, lo único que hacemos es poner una constante, ya que esto nos dice que es directamente proporcional. Entonces ponemos la constante. Siendo K la constante de proporcionalidad, como lo dijimos. Y bueno, para el caso del sistema masa-resorte, recordemos que K representa la constante elástica del resorte. Ahora, segunda herramienta. Es importante recordar que la ecuación anterior nos conduce a una ecuación diferencial, que es esta. ¿Cómo es esto? A ver, regresemos. La fuerza, por segunda ley de Newton, la podemos escribir como masa por aceleración. Esa masa pasa dividiendo acá, por lo cual tendríamos que la aceleración es igual a menos K sobre M, que es la masa, por X. Pero la aceleración la podemos escribir como segunda derivada de la posición o del desplazamiento respecto del tiempo. Así que aquí tendríamos la segunda derivada de X respecto del tiempo, y de este lado derecho menos K sobre M por X. K sobre M lo vamos a llamar omega cuadrada. Entonces tendríamos lo siguiente. Vean, segunda derivada del desplazamiento respecto del tiempo, y teníamos igual a, esto estaba del lado izquierdo con un signo menos. Teníamos el desplazamiento y teníamos K sobre M, pero ese K sobre M pasa a ser omega cuadrada, así que pasa a ser más omega cuadrada X igual a 0. Bueno, no nos vamos a detener en este asunto porque eso ya lo hicimos en el caso de masa-resorte y se puede consultar ese video. Y también vimos que la solución de esta ecuación diferencial, que es la del movimiento armónico simple, quedaba muy bien como el desplazamiento respecto del tiempo igual a por seno de omega t más phi 0. Siendo a la amplitud de la oscilación, omega la frecuencia angular y phi 0 el ángulo de fase. Para el caso del sistema masa-resorte, omega era raíz de K sobre M, como lo vimos hace un momento. Dijimos K sobre M es igual a omega cuadrada, entonces sacando la raíz y tomando el valor positivo. Bien, tercero, si observamos las gráficas de la función seno de X y la de la función X, que aquí están, función Y igual a X y función Y igual a seno de X, vamos a notar que en este tramo, vean, aquí está el 0 para la X y aquí está el 0 para la Y, eje X, eje Y. En este tramo que va de menos 0.52 a 0.52 en radianes, que pasados a grados serían aproximadamente 30 grados, de menos 30 grados a 30 grados, es donde la función seno de X y la función X, vean cómo coinciden. Aquí tal vez
de los 25 a los 30 grados empieza a despegarse una gráfica de la otra un poquito, pero todavía pudiera valer la aproximación. Si queremos ser más estrictos, tomamos de los menos 25 a 25 grados, pero todavía a los menos 30, de menos 30 a 30 grados, las funciones tienen el mismo valor. Entonces, para este intervalo de valores de x, la función seno de x y la función x prácticamente son las mismas. Las diferencias son muy pequeñas. Y entre más pequeño es el ángulo, ¿sí? Entre más hacia el origen estamos, más se parecen. Esto quiere decir que ambas funciones se pueden igualar con cierta aproximación bastante buena, ¿sí? Tomamos esa aproximación de los menos 52 radianes a los más 52 radianes, o en grados de los menos 30 a los más 30 grados. Cuando x toma esos valores, que estamos hablando de oscilaciones pequeñas, entonces podríamos sustituir a la función seno de x por la función x, ya que tienen los mismos valores. Así que esta sustitución es para esta aproximación. Seno de x por x. Cuarto, hay una relación entre la longitud de arco S y el ángulo θ descrito en un sector de círculo. A ver, aquí está el círculo, ¿sí? El área interna a este perímetro es el círculo, incluyendo el perímetro. Circunferencia es el puro perímetro. Si yo tomo este sector del círculo descrito por este ángulo θ, a este sector con este ángulo θ le corresponde esta longitud de arco S. Aquí estamos marcando el radio del círculo como R. Bueno, ahora bien, fíjense bien. Si este ángulo fuese toda la vuelta completa, los 2 pi radianes, o 360 grados, ¿qué longitud de arco tendríamos? ¿Qué longitud de arco S corresponde a un ángulo θ que fuese toda la vuelta completa? Pues la longitud de arco sería la de todo el perímetro, porque es toda la vuelta, que vale 2 pi por r. Entonces, cuando θ vale 2 pi radianes, S vale 2 pi por r, que es el perímetro. Siguiente, ¿qué fracción es θ de toda la vuelta? Pues será θ sobre 2 pi r, ¿verdad? Si dividimos θ entre 2 pi r, tenemos esta fracción, la fracción que esto representa de toda la vuelta. θ entre 2 pi, perdón, entre 2 pi. ¿Qué fracción será esta longitud de arco de toda la vuelta completa, de todo el perímetro? Pues será S entre el valor de todo el perímetro, que es 2 pi r. S entre 2 pi r. Y fíjense con cuidado. La fracción que este ángulo θ representa de toda la vuelta, θ sobre 2 pi, tiene que ser la misma que esta longitud de arco S representa de todo el perímetro, es decir, S entre 2 pi r. Esas fracciones tienen que ser las mismas porque se corresponden, van con la misma rebanada, ¿no? Vaya, si cupiesen 5 de estas rebanadas en toda la vuelta, θ sería la quinta parte de todo el recorrido de ángulo y S sería la quinta parte de todo el recorrido del perímetro. Entonces, θ sobre 2 pi debe ser la misma fracción que S sobre 2 pi r. Ahí está. Si quitamos el 2 pi en el denominador porque aparece en ambos lados, nos quedaría θ igual a S entre r. Si despejamos S, r pasa multiplicando acá. ¿Y qué nos queda? S igual a θ por r. Esta es nuestra cuarta herramienta. La longitud de arco descrita por un ángulo θ en un círculo de radio r, es decir, esta longitud de arco que corresponde a un ángulo θ
en un círculo de radio R se puede calcular como el producto de teta por R. Entonces son 4 cosas que tenemos que recordar. Ahora sí, con esas herramientas nosotros podemos hacer el análisis del movimiento del péndulo simple restringido a pequeñas oscilaciones. ¿Por qué restringidos a pequeñas oscilaciones? Porque vamos a necesitar hacer la aproximación de seno de teta por teta. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar nuestro sistema. Veamos, aquí tenemos el péndulo compuesto por una varilla o cuerda que ni se estira ni se comprime, se mantiene fija en línea recta, y una masa M, que hemos puesto como una pelotita aquí, verde. Este es nuestro péndulo simple. Vamos a despreciar la masa de la varilla o cuerda y nos concentramos en la masa de este cuerpo en forma de bola. Bueno, la longitud de nuestro péndulo va desde el apoyo hasta el punto que representa nuestra pelotita, que es su centro de masa, y esa es representada por esta L en manuscrito. Mostramos la vertical y la posición, que en este caso va a ser un ángulo, no va a ser una longitud. La posición del péndulo va a estar dada por el ángulo que se describa desde la vertical hacia donde esté la varilla o cuerda del péndulo. ¿Sí? Esa es la posición teta. ¿Qué pasa si la posición teta es 0? El péndulo está vertical. Y vertical, el péndulo ahí puede permanecer. Es un punto de equilibrio estable. Si lo desplazamos tantito hacia algún lado, va a regresar. No sé. Entonces la tendencia no es que se aleje de ese punto, sino que si lo queremos sacar, tiende a regresar. Es el punto de equilibrio estable. Vamos a pensar que las oscilaciones se realizan en todo este sector, sector de circunferencia, todo este arco. Los extremos serían los puntos de retorno. ¿Por qué? Porque el péndulo se encarrera y viene disminuyendo su velocidad hasta que llega a este punto. Ahí ya su velocidad es 0, por lo tanto no puede seguir. Y por efectos de la fuerza gravitacional comienza a regresar. Con la aceleración que le corresponda aumenta su velocidad, la sigue aumentando, llega al punto de equilibrio con una velocidad máxima y después empieza a elevarse y por lo tanto disminuye su velocidad, yendo ahora hacia nuestro lado izquierdo, la sigue disminuyendo hasta que llega al reposo, velocidad 0, tenemos el otro punto de retorno y empieza de regreso por efectos de la fuerza gravitacional, aumentando su velocidad y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, esto nos dice lo siguiente. Hemos puesto ahora el péndulo en el punto de retorno de nuestra derecha, donde el ángulo que se describe o la posición angular es máxima, es el máximo ángulo que va a tomar tanto del lado izquierdo como del lado derecho como del lado izquierdo, solo que del lado izquierdo va a ser negativo, acá será positivo. Bueno, recuerden los ángulos medidos en contra de las manecillas. Ya se metió esta cosa aquí que nos está afectando. Permítanme un segundo. Bueno, acuérdense, los ángulos se describen positivos en contra de las manecillas del reloj y se describen negativos a favor de las manecillas del reloj. Eso es en ciencia e ingeniería. Bueno, entonces en los puntos de retorno quedamos que el objeto llegó a estar en reposo, la velocidad es 0, por lo tanto su energía cinética es 0, la posición angular es máxima y la energía potencial es máxima porque está, noten, en su máxima altura. En ambos puntos de retorno, vean aquí, la velocidad 0, la energía cinética 0, la posición es el ángulo máximo, pero ahora negativo, la energía potencial es máxima, máxima altura. ¿Y qué pasa en el punto de equilibrio, donde hemos puesto teta igual a 0?
en la vertical, la velocidad es máxima. Es donde viene encarrerándose y alcanza su velocidad máxima y después le empieza a disminuir. Por lo tanto, la energía cinética es máxima. El ángulo de posición vale 0 radianes o grados y la energía potencial 0 porque estamos en la parte más baja y ahí la definimos 0. Vean en la posición de equilibrio el péndulo. Aquí está, simple y sencillamente. Entonces ya visualizamos, ¿ok? Ahora lo hemos puesto del otro lado, ¿sí? Pero ahora notemos lo siguiente, perdón, me regreso, ahí estamos, ¿sí? Recuerden aquí, perdón, aquí no estamos, aquí pareciera, me pasé un poco en el dibujo, pero no estamos en el punto de retorno. El punto de retorno está acá, en la punta de la flecha, ¿sí? Aquí está el izquierdo y el derecho. Así que esa es una posición cualquiera. ¿Por qué le ponemos θ sub 0? Porque es la posición donde vamos a empezar, a partir de la cual vamos a empezar a describir el movimiento. Es la posición inicial, que corresponde al tiempo t sub 0 igual a 0. Entonces tenemos el ángulo que nos da la posición inicial θ sub 0 y una velocidad inicial v sub 0. En este caso estoy poniendo una velocidad lineal, que sería la velocidad tangencial, ¿sí? En metros por segundo si estamos en sistema MKS. Ahora, aquí podemos tener dos variantes. ¿Hacia dónde se mueve? Puede estar el objeto aquí, con una cierta velocidad inicial, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el punto de retorno o hacia el punto de equilibrio? Por decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Si el objeto se mueve hacia la derecha, podemos considerar que su velocidad es positiva, y si se mueve hacia la izquierda es negativa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a observar, dejamos aquellas estampas y vamos a observar a nuestro sistema, aquí está, pero hemos implementado, hemos escrito aquí las fuerzas a las que está sujeto nuestro péndulo, que uno es su peso, la fuerza gravitacional, que es la masa por la aceleración gravitacional g, que generalmente tomamos como 9.81 en la superficie de la Tierra, como promedio, y la consideramos constante, y apunta verticalmente hacia abajo. Y la fuerza de tensión de la cuerda, que es la que evita que el péndulo se precipite hacia abajo y provoca que se mueva en un arco de circunferencia, cuyo radio sería la longitud del péndulo, ¿sí? Esta longitud. Entonces esa cuerda o varilla tiene una tensión, ¿sí?, sobre nuestro péndulo. Vamos a dibujar un sistema de ejes. ¿Cuál elegimos? Bueno, elegimos aquel en el que el eje X es tangencial a la curva en el punto donde está el péndulo. Aquí está el péndulo, esta es la curva que describe su trayecto, un arco de circunferencia, y esta es la tangente en este punto en el que está en ese momento. Y el eje Y sería el perpendicular, que en este caso, al ser este tangencial, el eje X, el eje Y tendrá que ser radial, que es el radio de giro del péndulo, y va en la dirección de la cuerda. X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba, ¿sí? Bueno, y resulta que este sistema de ejes se va a mover con el péndulo. Si el péndulo en algún momento está por acá, el eje X estará tangencial aquí y el eje Y radial aquí, ¿ok? El sistema de ejes acompaña al péndulo, ¿ok? Bueno. Recuerden, el ángulo θ nos da la posición del péndulo en algún momento. Esto ya lo dijimos, θ es positivo si se ve en contra de las manecillas del reloj, y negativo si está en contra de las manecillas del reloj. Ahora, veamos nuestro sistema de ejes. Me voy a regresar aquí. Voy a tomar esto y vean el eje X, el eje Y. El peso está en el cuarto cuadrante, perdón, en el primero, segundo, tercer cuadrante. El ángulo θ se forma con el eje Y negativo. La tensión está sobre el eje Y positivo. Y es lo que estamos dibujando aquí,
justo aquí. Y entonces vamos a escribir las condiciones de equilibrio estático en forma de ecuaciones, ¿sí? Las de equilibrio estático y las de equilibrio dinámico, vamos a tener una y una, curiosamente. Para ello hay que distinguir las componentes X y Y de las fuerzas, tanto del peso como de la tensión. Vean, la tensión solo tiene componente Y positiva. El peso sí tiene una componente X negativa y una componente Y negativa. Aquí lo podemos ver. Esta componente X negativa, que es la que es de aquí, es el cateto opuesto a teta. Sería menos mg, que es la hipotenusa, por el seno de teta. Y la componente Y del peso, que es negativa, sería menos mg por el coseno. Este es por el seno, la X, y la Y por el coseno de teta. Y ahora si escribimos la primera condición, que es la suma de las fuerzas en X igual a la fuerza total. ¿Y cuál es la fuerza total en X? Masa por aceleración en X. Este va a ser un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque en la dirección X sí vamos a tener una aceleración diferente de cero. Véanlo ustedes. El objeto se está moviendo a lo largo del arco. Entonces, si nos vamos a los movimientos diferenciales muy pequeños, el arco coincide con la tangente y con la misma cuerda. Entonces sí hay un movimiento a lo largo de X y la velocidad que va a tomar en esas direcciones, en esa dirección X, va cambiando de 0 a su velocidad máxima. Y si la velocidad está cambiando, quiere decir que hay una aceleración. En cambio en Y, vean ustedes, en Y el objeto siempre está en esta posición respecto a este punto, o siempre está en el origen de Y. No sale arriba ni sale abajo. ¿Por qué? Porque dijimos que la cuerda o varilla ni se estira ni se comprime. Entonces en Y no hay movimiento, velocidad cero, no hay aceleración. Ok. Entonces, ¿qué venimos escribiendo aquí? La primera ecuación es de equilibrio dinámico porque la aceleración es diferente de cero y es todas las fuerzas, la suma de las fuerzas en X nos dan una resultante en X, que es la masa por la aceleración en X. Mientras que en Y tenemos un equilibrio estático. ¿Por qué? Porque la aceleración vale cero, como vimos hace un momento. La aceleración en Y vale cero. La suma de las fuerzas en Y nos da la fuerza resultante en Y, que es masa por aceleración en Y. Una ecuación de equilibrio dinámico y otra de equilibrio estático. Y entonces, ¿qué tenemos? La suma de las fuerzas, voy con la segunda ecuación primero, en Y, sería T positivo más esta componente del peso, que es menos mg coseno de teta, que es negativa. Y nos tendría que dar 0, porque la aceleración en Y vale 0. Entonces T menos mg coseno de teta igual a 0. Mientras que en X solamente tenemos esta componente, ¿sí? Que es menos mg seno de teta, y tendría que ser igual a m por ax. Estamos poniendo la aceleración en Y igual a 0. Okay. Entonces, veamos. El vector t es 0,t como dijimos, y el vector mg del peso, quedamos que era menos mg seno de teta, componente x, coma, menos mg coseno de teta, componente y. Entonces, suma de fuerzas en x es 0 menos mg seno de teta, aquí está 0 menos mg seno de teta, igual a m por ax. Despejando a x, aquí la m de aquí con la de acá se va, nos va a quedar igual a menos g seno de teta. Tenemos esta ecuación. La siguiente, la suma de las fuerzas en y, sería t más menos mg coseno de teta, t menos mg coseno de teta igual a m por ay, pero ay vale 0, ¿lo recuerdan? Y entonces nos queda t, despejando t, igual a mg coseno de teta. Aquí está. Esta ecuación solo nos va a servir para calcular la tensión, conociendo la masa, ¿sí? La tensión que va a haber para cada posición teta. Como ven, la tensión va a cambiar. Véanlo, ¿sí? Cuando teta valga 0, la tensión va a ser máxima, el coseno vale 1 y la tensión es todo el peso.
Cuando teta, conforme teta sea más grande, vaya creciendo hacia lo positivo o disminuyendo hacia lo negativo, pero su valor absoluto más grande, el coseno va decreciendo y entonces la tensión va siendo menor. Bueno. Ahora, veamos, la primera ecuación es en la que nos vamos a enfocar y es la que nos va a llevar a la ecuación del oscilador armónico. Aquí está la primera ecuación. Pero la aceleración es la segunda derivada de la posición x. La aceleración en x es la segunda derivada de la posición x respecto del tiempo, igual a menos g seno de teta. Ahora vamos a recordar lo siguiente. Aquí está la ecuación que teníamos, ¿sí? Ahora hacemos caso de la otra herramienta. Seno de teta lo vamos a sustituir por teta, por lo cual ahora nos vamos a restringir a pequeñas oscilaciones, que tienen una amplitud menor a los 30 grados, que pueden ir de menos 30 a 30 grados, o en radianes de menos 0.52 a 0.52 radianes. Cuando estemos en oscilaciones dentro de esa amplitud, podemos poner teta en lugar de seno de teta y nos queda esta ecuación, ¿sale? Y ahora hacemos uso de nuestra última herramienta, la cuarta, donde calculábamos el arco en función del ángulo y el radio del círculo. ¿Se acuerdan? S, que es la longitud de arco, que en este caso sería la longitud lineal que recorre el péndulo, es igual a teta por R. Pero R, el círculo, en este caso para el péndulo simple, tiene un radio L, que es la longitud del péndulo. Entonces, y S es nuestro desplazamiento X. Entonces X es igual a teta por L. Lo vamos a sustituir aquí. Si lo hacemos, aquí está la X, L es constante, ¿sí? La cuerda o varilla del péndulo no se extiende ni se comprime, sale de la derivada, como lo hicimos aquí, y nos queda esto. Y luego, esta L pasa dividiendo acá, y pasamos menos G sobre L teta al otro lado sumando, quedándonos esta ecuación. Vamos a llamar omega a la raíz de G sobre L, por lo tanto G sobre L es omega cuadrada. La ecuación nos queda segunda derivada del desplazamiento angular, de la posición angular de nuestro péndulo respecto del tiempo, más omega cuadrada teta igual a 0. ¿Y qué es eso? La ecuación del movimiento armónico simple. Ya la habíamos visto con X aquí, para el caso, por ejemplo, de las oscilaciones del sistema masa-resorte, cuando el movimiento es lineal. Pero en el caso del movimiento angular, pues la variable de posición es un ángulo, es teta, y esto hace la función de X. La ecuación es la misma, solo que tenemos teta en lugar de X. Eso es todo. Entonces la solución tiene que ser la misma, cambiando X por teta. Ahí está. Teta igual a A por seno de omega t más phi 0, donde ya habíamos visto. Esta es la solución para la ecuación del oscilador armónico, en donde teta está haciendo las veces de X. Es la posición angular. Donde A es la amplitud, es ese teta máximo que habíamos visto ya en un dibujo. Omega es raíz de G sobre L, es la frecuencia angular, y phi 0, ya sabemos, es el ángulo de fase. Muy parecido al sistema masa-resorte, ¿verdad? Muy parecido, y el único cambio que tenemos aquí es que en lugar de X tenemos teta, y nuestra omega, en lugar de L, ser raíz de K sobre M, es raíz de G sobre L. Aceleración gravitacional, longitud del péndulo. Ahora, ¿qué pasa si derivamos la posición respecto del tiempo? Tenemos la velocidad. Si derivamos la posición angular respecto del tiempo, tenemos la velocidad angular. En física elemental la representamos por omega, pero como omega ya está ocupada aquí para la frecuencia angular, vamos a usar una W de este tipo. Esta será nuestra, hasta la puse en rojo,
ya no en marrón. Esta será nuestra velocidad angular y la velocidad es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Así que derivamos esto respecto del tiempo y ¿qué nos queda? A, que es constante, por la derivada de seno, que es coseno, A, que es constante, por coseno, por la derivada de lo de adentro, phi 0 resulta ser constante, omega es constante, entonces la derivada de aquí es simplemente de omega por t, es omega, y de phi 0 es 0, entonces la omega queda acá. Esto sería la velocidad angular. Finalmente, las ecuaciones del movimiento para el péndulo simple para pequeñas oscilaciones es esta. Para la posición, donde omega es raíz de g sobre l, y para la velocidad angular. Eso es todo, y pues pueden ver en el mismo canal el video de oscilaciones masa resorte. Hasta pronto.